¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal, programa número 90. Hoy estamos en números redondos. Y bueno, les doy la bienvenida un poco hoy, más que me gustaría compartir, que ahora les voy a ir contando, pero también quiero que sea un programa que esté abierto para hacer comentarios, para traer alguna pregunta, porque a veces cuando uno tiene un tema muy específico, obviamente nos metemos en el tema, la idea es desarrollarlo, ¿no? Profundizar, que es muy interesante eso. También ahora voy a hablar un poquito de cómo ayuda a pensar en esto de la espontaneidad, el orden, ¿no? La estructura y la creatividad. Así que bueno, también es a veces en esos días, en esos programas, por ahí es difícil que alguien traiga una pregunta, comente algo diferente, que nos lleva por otro lado. Y es muy interesante que pueda pasar eso, si bien tratamos siempre de relacionar un poco lo que surge con lo que estamos hablando. Así que, bueno, hoy, los que estén mirando, después lo voy a repetir esto porque se va sumando gente a la transmisión, pueden traer alguna pregunta, alguna de esas dudas, alguno de esos temas que les parezcan polémicos, interesantes. Así, bueno, vamos compartiendo, ya saben, mientras vayan comentándome. Pero bueno, tenemos dos temas que sí vamos a tocar, seguramente, que están un poco en el cronograma del día. Uno es cómo el tema del perdón, de cómo perdonar. Perdonar es una cualidad elevada, podríamos decir, ¿no? Elevada, espiritual, profunda. Siempre está por ahí, ¿no? Dando vueltas cuando se habla de elevar la conciencia, de cómo, más que nada de seguir adelante sin rencores, ¿no? Con lo que alguien te hizo, con el daño recibido. Y es sin duda muy importante para eso, ¿no? Para evitarse cargas, dolores, para dejar atrás mochilas. Y hoy vamos a estar hablando, les voy a contar sobre una parte de un libro que es muy interesante, que, digamos, uno de los temas que habla es qué hay que hacer para perdonar realmente, ¿no? Para que esto sea genuino, sea sólido y no sea esas cosas que queremos hacer o nos forzamos a hacer muchas veces, o que tratamos de olvidarnos de alguna manera o de dejar pasar eso que pasó, ¿no? Eso que pasó, eso que nos ofendió, eso que nos dolió. Así que ese es un tema interesante, vamos a volver a eso. Hay unos puntos, 6 puntos para hacer, así que lo van a poder tomar para poner en práctica, si quieren. Y vamos a estar hablando también de una película que vi recientemente, es nueva, está ya en plataformas. Creo, no sé si está todavía en el cine, por ahí en algunos cines todavía está, que sorprendentemente, porque no parecía ese tipo de películas, grafica muy bien un tema que acá hablamos varias veces, que es el tema de la sombra, ¿no? Y a veces cuando uno habla de esos temas, es difícil ejemplificar esto, ¿no? Es decir, ¿qué es esto que no veo de mí mismo? ¿No? Y específicamente, especialmente, graficar cuál es el potencial de eso, porque cuando hablamos de la sombra, que después lo vamos a retomar, pero les recuerdo que es como todas esas partes que son de uno mismo, pero que uno no quiere ver, no quiere reconocer, entonces van quedando en la oscuridad, cualidades de uno, cualidades en general negativas o rechazadas por mi familia, por la cultura, o sea, no realmente negativas, ¿no? Sino que los demás la ven así, la cultura, entonces se guardan. Entonces quedan ahí y son partes de uno. Entonces uno tiene que hacer una división que resta energía, ¿no? Absorbe energía para mantener eso en la sombra. Bueno, lo que es difícil es explicar cuál es el potencial, ¿no? Que surge cuando uno se conecta con eso, lo usa a su favor, lo integra a su personalidad. Así que esta película me sorprendió mucho porque trae ese tema. Y no va todavía el póster, ¿eh? No.
Bueno, fue un adelanto. El que la vio, la vio. Y el que no la vio, después volvemos. Porque vamos a volver a eso. Quiero hacer una intro primero. Mientras, bueno, si alguno se le ocurre o la vio y pensó lo mismo, cuénteme. Y bueno, si ya vieron el póster, no se lo spoileen a los demás, porque después vamos a volver a eso. Pero digo, es muy interesante en esta historia, que no parece una película que trata de otras cosas, cuenta bien en la vida, en la historia de alguien, cómo esto se manifiesta. Así que, bueno, después vamos a volver a eso, porque, bueno, primero voy a estar saludando, recibiéndolo, que veo que van entrando muchos comentarios, y, bueno, trayendo un poco por qué también abrimos hoy el tema. Bueno, hay varias cosas para hablar, así que vamos a dejar que un poco la espontaneidad nos lleve. Bueno, hola María Esther, que está saludando ahí por el Instagram. Hola Carlos, que lo veo ahí también que se unió. A ver, a ver. Hola Mari, ¿cómo estás? Héctor, que saluda a Claudia o a Claudio. No sé a cuál de los dos. Si Claudio está por acá o si ahora se transfigura y aparece espiritualmente, cuéntenme porque yo no lo vi. Mientras, bueno, ahí van compartiendo las redes, ya saben, para conectarse, para seguir. Va a venir ahora una publicación sobre el tema de los miedos que estuvimos hablando. ¿O habrá estado Claudio en un directo antes? Bueno, cuénteme porque si estuvo no lo vi. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Hola Vilma. Ahí está Solcito, que está acompañándonos como siempre. Ahí supervisando todo. Saludando a la querida comunidad de El Portal. Dice Rodrigo, hola, sí, escuché que se puede extraer energía de la sombra. ¿Puede ser? Sí, exactamente. Y después cuando les cuente esta historia van a ver bien aplicado por qué, cómo funciona esto de sacar energía que en principio... eh, eh, bueno, puede ser, puede ser. Claudio está en Jordania, me dice acá Claudia. Claro, por ahí pensaron que venía el él. Bueno, perfecto. Lamento decepcionarlos. No soy Claudio, me sale un poco, sí. Por ahí puedo hacer un poco su tono, pero bueno. Mis amores, genios divinos, se pueden quedar hoy a ver el portal. Y después van ahí al Facebook de Claudio, que está compartiendo sobre los secretos de Egipto. Viaje espectacular, ¿no? Ni hablar. Hola Cintia, ¿cómo estás? Bueno, Cintia, ¿qué tal? Bienvenida de vuelta, que hace un tiempo que no te veíamos por acá. Ahora voy a contar de la película, Cintia. Ahora en un ratito vuelvo a eso. Por ahí se teletransporta Claudio. Dice, bueno, si ya Claudio con su evolución en Egipto, por ahí aprendió la técnica de la teletransportación. Entonces, sería posible. Así que bueno. Bueno, no, un poco, a ver, volviendo a esto, de nuevo, ahí ya están preguntando sobre la sombra, que es un tema interesante. También justo me comentaba Jimena, que está por ahí, creo, por el Insta, que también justo estuvo hablando de este tema. Es un tema súper interesante y difícil de, o sea, profundo, ¿no? Digamos, ¿no? Esos temas que son así nomás. Pero bueno, como les decía, también hoy hay espacio para que saquen, que propongan, vamos a ver a dónde nos lleva. Que pensaba, ¿no? Esto de la creatividad, algo interesante que tiene que ver con la creatividad y la espontaneidad, ¿no? Porque siempre este es uno de las dinámicas, ¿no? Del yin y el yang de la vida. Digo, hacer estructura, hacer algo que tiene que ser de una manera, que tiene que tener un orden, y lo espontáneo, ¿no? Y realmente las dos cosas son igual de necesarias, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si uno supongamos acá mismo, ¿no? Cualquier programa, yo tengo un programa y hablo de
un tema. En este caso hablamos de psicología, de conciencia, ¿no? De vida, ¿no? De experiencias de vida, de formas de vida. Bueno, ese orden, en principio no es un orden restrictivo, porque es un orden que ayuda a profundizar. Vamos 90 programas, por ejemplo, y pocas veces repetimos un tema, ¿no? Porque hay infinitos temas que tienen que ver con la vida, con cómo vivir, con la espiritualidad, con las tradiciones, la sabiduría milenaria, por ejemplo, ¿no? Con lo que tiene que ver con las relaciones, con la familia, digamos, hay tantos temas. Entonces nos ayuda a profundizar en eso, ¿no? Así como si uno dice, bueno, me armé un club de lectura con amigos. Bueno, eso va a ayudar a canalizar esa energía hacia, bueno, nos juntamos y leemos todos, y leemos y buscamos libros y nos proponemos. Con los amigos, por ejemplo, tenemos un ciclo de cine, ¿no? Que le mando un saludo si está mirando alguno. Entonces, cuando uno dice eso, canaliza la energía y dice, a ver, bueno, busquemos películas, pensemos, juntémonos a ver. Entonces, esa estructura es útil, ¿no? Imagínense esto, cómo está en todos los ámbitos de la vida. Ahora, la espontaneidad, claro, a veces sufre en eso, porque digamos, bueno, nos juntamos a leer o a ver películas, o no, bueno, y de repente, por ahí, si uno quiere hacer otras cosas, eso no entra, queda fuera. Entonces ahí es que empieza a aparecer la restricción. Y esto es un tema también muy interesante en lo actual, con todo esto de que se quieren desdibujar las categorías básicas como hombre, mujer, familia, y siempre con la idea como si, ¿no? Se habla de deconstrucción, por ejemplo, como si siempre la cosa fuera ampliar las categorías infinitamente y eso fuera libertad. ¿Por qué? Porque de repente se ve solo la parte donde una categoría es restrictiva, ¿no? Es como decir, si yo digo que el hombre tiene ciertas cualidades, ciertas formas de vida, cosas que le surgen más, cosas que son más parece que eso fuera restrictivo. Y claro, puede ser restrictivo eso cuando es muy estrecho, ¿no? Que es esto de, bueno, una educación donde no, el hombre solo puede hacer esto, como hemos hablado muchas veces, por ejemplo, ¿no? El hombre no puede expresar emociones, tiene que ser fuerte siempre, tiene que ser el que se arriesgue, tiene que ser el que sostenga todo. Bueno, claro, esas categorías son rígidas, son restrictivas y causan enfermedad, ¿no? Pero sin las categorías en sí, nos sirven también para entender, ¿no? Para entender, para categorizar, para decir, bueno, esto para entender la realidad, ¿no? Porque no podemos entender la realidad si no le ponemos nombres a las cosas. Y esto también es el tema que tanto se habla de las etiquetas, ¿no? Cómo puede ser algo que pareciera, ¿no? Cuando viene algo muy rígido, pareciera como, el problema son las etiquetas, ¿no? Pero a su vez, por ejemplo, imagínense que yo digo, bueno, hoy vamos a hablar de los hombres. Y entonces nos metemos en a ver cuáles son las vivencias particulares de los hombres, a qué lleva, sus experiencias, sus exigencias, lo que su propia energía le trae, sus ciclos. Y entonces eso va a ayudar a que como hombre uno se identifique con eso que pasa. Y lo mismo sería con hablar de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, esto habla de las polaridades, ¿no? Y cómo los polos se tienen que encontrar, que es algo que tiene que ver mucho con el tema de la sombra. Y por eso, bueno, es un tema que muchas veces es uno de esos temas que se está malentendiendo, se está llevando a mucha gente que lo malentienda y a llevar a mucha confusión, ¿no? Especialmente cuando los chicos están creciendo y necesitan esas categorías para entender el mundo, ¿no? Necesitan saber que, bueno, a ver, que le expliquen las cosas, ¿no? Justamente porque su mente ya es demasiado amplia y necesita construir orden, comprensión. A partir de eso, uno va
pudiendo cuestionar esas mismas ideas y, por ejemplo, hacer su propia idea de qué es una familia, de qué es un hombre, qué es una mujer. Así que, bueno, un poco aplicando esto hoy para no quedarnos en un tema que hoy vamos a ir, por eso también estamos eh, surfeando entre distintas temáticas que son, bueno, todas muy profundas cuando uno se mete, ¿no? Hola María Eva, ¿cómo estás? Dice Cintia, así es así, hacía mucho que no entraba al grupo. Una pregunta, el yin y el yang, ¿cómo te das cuenta de lo femenino y masculino? ¿Cómo diferenciar cuál energía está más equilibrada? Bueno, yo creo que ya lo decías en base a esto. Bueno, justamente ahí entramos en un tema que es súper profundo y que estas cosas, ¿no? Que en realidad tienen que ver con una ideología imponiéndose sobre la realidad en vez de observar, ¿no? Los principios, los arquetipos, ¿no? De los que, por ejemplo, habló Jung y nos decía, bueno, hay una energía y esto está en la astrología, por ejemplo, ¿no? Que también Jung la estudiaba y está muy profundo. Digo, por ejemplo, hay signos, no sé si saben, pero hay 6 signos que tienen como una característica más masculina y 6 signos que tienen una característica más femenina, ¿no? Entonces, son esas cualidades que lo masculino está relacionado con lo que, digamos, más se muestra, con la fortaleza, con el brillo, con la potencia, con lo activo, con lo agresivo. Entonces, ¿qué es eso? Es el principio de crear, de generar, digamos, por ejemplo, agarrar y construir una empresa y, no sé, meterte en un ámbito, no sé, comercial, o porque vos querés brindar algún servicio, y bueno, vas a tener muy posiblemente que luchar para instalarte, luchar contra los que quieren bloquear porque sus intereses, estás tocando sus intereses, ¿no? En todo sentido, imaginemos que uno quiere dar un producto que es más sano, bueno, vas a tener que pelearte con las empresas que quieren vender lo suyo que quizás sea más adictivo y menos sano, por ejemplo. Entonces, eso sería una energía masculina, ¿no? Que por supuesto no quiere decir que una mujer no pueda tener esa energía, pero por ejemplo, va a tender a pasar que sean los hombres los que más estén en esos ámbitos competitivos, donde hay que ir a la lucha, ¿no? A la competencia, donde hay que hacer mucho de iniciativa. Y lo femenino tiene mucho más que ver con lo receptivo, ¿no? Con las emociones, con la capacidad de comprensión, con una amplitud, ¿no? Porque lo masculino es más directo, lo femenino es más circular, entonces es capaz de percibir más. Entonces, por eso las mujeres ven más los detalles, son mucho más observadoras. Bueno, todo eso está en cada persona, ¿no? Y en general, el yin y el yang lo que te muestra es que las dos cosas son necesarias, ¿no? Digo, lo podemos llevar a cualquier ámbito, pero por ejemplo, la misma familia, ¿no? El principio con sostener, con ganarse el sustento, ¿no? En un mundo que es difícil, ¿no? Que muchas veces hay que luchar para avanzar. Y por otro lado, esa misma familia, ¿no? O inclusive la familia puede estar en peligro, hay que proteger, ¿no? Va a tener perjuicios, hay que salir a defenderse con agresividad. Y la misma familia necesita afecto, contención, construir el grupo, ¿no? Atender a las necesidades de todos, emocional, cuidar. Entonces necesita de los dos, ¿no? Y eso es lo que dice el yin y el yang. Esas dos energías interactúan y si está solo de un lado, eso sí, son energías, por ejemplo, muy masculinas que, bueno, llevan a sociedades guerreras, competitivas y donde no hay contraste. Y eso juega en cada persona. Uno puede decir, bueno, por ahí tengo que enfocarme o desarrollar más mi parte de cuidado, mi parte de ver a los demás, mi sensibilidad, ¿no? Percepción también, y otra persona va a poder decir, bueno, yo necesito
desarrollar más mi orden, mi énfasis en lo que hago, mi defender con potencia. Entonces en cada persona se juega eso y muchas veces el secreto de crecer uno está en, bueno, tengo que incorporar algo de eso otro, ¿no? De esa otra energía. Y bueno, muchas veces, en general, eso se hace, sí, con trabajo, ¿no? Donde uno dice, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, por ahí tengo que confrontar más cuando tengo un problema con alguien, voy, me quedo y no. Bueno, o por ahí tengo que tener más iniciativa, tengo que, como hablamos muchas veces, mismo la semana pasada que hablamos de los miedos, bueno, tengo que organizarme para, para ir logrando metas, ¿no? Eso es más masculino, ¿no? Quizás el orden no necesariamente, pero sí el ir hacia adelante con constancia en eso, ¿no? Entonces, bueno, generalmente esa cualidad, esa energía que uno no tiene, va con cierto esfuerzo, ¿no? Y hay que estabilizar, hay que generar una estructura con eso, hay que generar que eso sea parte de mi vida, porque no me viene naturalmente, quizás me viene ser más perceptivo, más emocional, bueno, necesito concretar, ¿no? Entonces, eso es una energía que hay que ponerle énfasis para que funcione, para que sea parte de la vida. Y por eso también eso tiene que ver con lo que hablamos la vez pasada, ¿no? De cómo la vez pasada dábamos muchas herramientas para trabajar con los miedos, ¿no? Y siempre yo entiendo, y es parte de esto, que, bueno, quizás eso que estuvimos hablando puede ser el trabajo de toda una vida afrontando miedos, ¿no? O puede ser un proceso de años, ¿no? Que, por ejemplo, hablaba ahí del acompañar, ¿no? Y la terapia muchas veces es eso, es un acompañamiento, es decir, bueno, a ver si está este tema que te está frenando, bueno, a ver cómo trabajamos en eso, ¿no? Y volvamos, y no nos distraigamos, no lo perdamos de vista, o inclusive uno como terapeuta muchas veces tiene que decir, bueno, ¿qué pasó con este tema que hace rato que no lo mencionás, ¿no? Bueno, ese acompañamiento, digo, también tiene que ver con estas cosas, ¿no? Que el cambio es un proceso, digo, si bien hay cambios que uno hace espontáneamente o porque vi algo, algo me inspiró, porque llegué a una etapa de mi vida, pum, hago un cambio. Pero en general va viendo pasos, escalones de ese desarrollo, ir aplicándolo a diferentes situaciones, ¿no? Y ahí es donde hay que entender, ¿no? Estas cosas que contamos, yo lo digo, ¿no? Soy bien consciente de que hay un montón de herramientas ahí que, bueno, quizás uno pueda aplicar algo, quizás sirva para ver y decir, bueno, uy, mira, se puede hacer algo, alguna idea, conecte con algo que uno ya viene haciendo y puedas canalizarlo, ¿no? Pero lo más importante quizás es que con la continuidad traemos, ¿no? Por eso estamos semana tras semana, traemos una idea de cómo, ¿no? De que hay que afrontar estas cosas, lo que uno le pasa, de que uno tiene que detectar en dónde, que dónde estoy, qué me pasa, que me trae los problemas en la vida, ¿no? Que es un gran tema. Digo, yo siempre digo, ¿no? Muchas veces la gente cuando empieza un tratamiento lo está confundida, no sabe por dónde, no sabe cómo llegó a estar mal, sabe lo que está sintiendo, sabe que tiene problemas. Y una de las grandes iluminaciones es entender qué es lo que me está causando, qué de lo que yo hago, qué de cómo vivo, qué de las decisiones que tomo está causando esos problemas, ¿no? Entender que el problema es parte de uno, que uno, si queremos, energéticamente se está generando todo el tiempo esa realidad. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, bueno, supongamos esto, yo no confronto, no me peleo con nadie. Y entonces, claro, estoy mal porque en el trabajo me pagan mal, estoy mal porque mi pareja me maltrata, estoy mal porque tuve un problema en el trabajo y desde ahí no me hablan, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los puntos en común entre estas situaciones que te están pasando? Bueno, por ejemplo, que no confrontás, que evitas la confrontación, entonces, claro, en muchas situaciones te dejas que te hagan y claro, eso después desemboca en mal,
desvalorizarse. Entonces, bueno, primero es lo que tendría que hacer, ya que buscar imponerme más, y después uno empieza a preguntar, bueno, ¿por qué me cuesta, ¿no? ¿Qué tiene que ver conmigo que la confrontación sea algo difícil? Ahí es donde encontramos un camino a empezar a recorrer. Dice Estela, buenas noches, muy claros los conceptos, gracias, saludos desde Rocha, Uruguay. Bueno, qué grande Uruguay, tenemos mucha gente de Uruguay, justo la veo a Carolina ahí, que se está sumando por el Instagram. Dice Liliana, hola, ¿cómo trabajamos con la energía? Recién entro, perdón. Tal cual dice Liliana. Bueno, depende por eso, depende en qué sentido digas la energía, ¿no? Si lo decís en el sentido de esto que justamente cuando nosotros descubrimos, y eso es algo que, bueno, yo digo que es como quizás algo que no está bien transmitido y que la astrología lo explica muy bien, las diferentes energías que tenemos y cómo eso quizás también después sea de alguna manera un destino de las situaciones que vamos viviendo, donde por ejemplo, bueno, las distintas energías, ¿cuáles son? Digo, gente más de confrontación, de ir activa, ¿no? Como hablamos, los elementos ayudan mucho a entender eso, ¿no? El fuego, aire, tierra y agua, ¿no? Personas más emocionales, más sensibles, más perceptivas, personas más concretas, más de hacer, más de construir. Bueno, todo eso, personas de la comunicación, personas de los vínculos, todo eso es una energía que uno tiene, ¿no? Digo, cuando, por ejemplo, alguien que le gusta, es talentoso para la música o para la escritura. Generalmente, si uno busca en la historia de esa persona, se va a encontrar con que sí, quizás había algún familiar que era músico, o hay algo por ahí, pero en ningún momento encontramos de dónde salió el talento, eso propio que tiene una persona para conectarse con algo, con la música, con la expresión, con las palabras, para construir cosas, digamos, ¿no? Digamos, puede haber algún vínculo en la vida que después te lleva, te hace conocer algo, pero la capacidad para eso no la encontramos en la historia. Y decir que esto es genético, por ejemplo, es muy, muy débil como argumento, porque en una familia hay un montón de genes y por ahí solo uno tenía algo que ver con la música, o a veces tenemos personas que tienen un talento y nadie de su familia ni sus antepasados tiene nada parecido. Entonces, es muy flojo como explicación. En cambio, la energía, la astrología da una explicación que, si bien ellos mismos lo dicen, en la relación directa, cómo pasa eso, no lo sabemos, pero sí que uno tiene sus energías. Entonces, en ese sentido, trabajar esa energía es, por un lado, canalizo la que me viene, la uso, la utilizo. Ahora, cuando hablemos de esto de la película que ya va a venir, esto va a surgir, cómo uso esa energía que tengo, y por otro lado, cómo genero la energía que no me es tan propia, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, la sensibilidad quizás es eso, me pongo, bueno, tengo que entrenarla, entonces participaré de un grupo de algo para escuchar otras historias, leeré, me propondré contar más de mis sentimientos como para trabajar eso, que no lo... Eso. Entonces, cuando hablo con un amigo, y normalmente hablamos de autos, bueno, me propongo empezar a contar algo, preguntarle al otro cómo está, o sea, se desarrolla apuntando uno así, diciendo, bueno, a ver, entonces, cómo yo no expreso esto, como esto no lo veo, no lo ignoro porque no está en mi campo energético de alguna manera, ¿no? Dice Frida, que nunca me acuerdo si me dijiste tu nombre, Frida Joyas. Lo que dijiste recién me resonó. Bueno, contame a qué te referís, por favor. Me dice María Eugenia que nombre la teletransportación, si podría ampliar este tema. Sinceramente no tengo mucho para contar. No, o sea, hay, digamos, hay estudios de los poderes humanos, del potencial humano, que hasta donde yo sé, por ejemplo, si hay figuras
Como, o hay personas que tienen esta capacidad incluso de transportarse, por lo menos en su cuerpo astral, ¿no? Y que pueden moverse por distintos lugares, pero como, bueno, el desarrollo de eso no es algo que sí sé que, por ejemplo, bueno, todo el entrenamiento con los sueños lúcidos, ¿no? Con los viajes astrales, por ejemplo, ayuda a desarrollar esas cualidades que están, porque tenemos cuerpos que son energéticos y no materiales y por lo tanto pueden moverse en el tiempo y en el espacio de una manera que materialmente es imposible. A Sandra. Bueno, Sandra. A lo de no confrontar y sus consecuencias, me decía. Claro, exactamente. Bueno. Claro. El no confrontar, que viene en general, de lo que uno y hoy, ahora si llegamos a hablar del tema, tratar el tema del perdón, si no nos quedará para otro programa, porque bueno, un poco era la idea de hoy, que nos iba surgiendo. Bueno, tiene que ver a veces con eso, con confrontar, con decirle al otro lo que me pasó, ¿no? Con decir, esto no me gustó, esto no estuvo bien. Y como cuando no lo podemos hacer, nos empieza a complicar muchas cosas. Y uno lo que tiene que ver en esos casos es decir, ¿qué se me pone en juego a mí a la hora de, bueno, si me toque marcarle algo? En general tiene mucho que ver con los miedos, que hablamos la vez pasada, en el sentido de que y uno siente que algo hay para perder, ¿no? Entonces, y a ver si el otro se enoja, también puede ser que uno haya vivido situaciones así, de enojo, de maltrato, y no querés generar ese tipo de situaciones, pero aún así, lo que no querés es sentirte como te sentiste cuando te agredieron, por ejemplo, cuando tenías alguna figura en tu vida muy dominante, muy agresiva. Entonces uno no se quiere sentir así, ¿no? Entonces, bueno, evito, no digo nada, me construyo razones para no defender un punto de vista, ¿no? Como, bueno, no era tan importante, no pasa nada, que es un poco lo que cuando hablamos del perdón suele pasar eso. Llegamos a decir, no, bueno, no, no fue tan grave lo que me hizo, no, ya está, hay que saber perdonar, ¿no? Hay que estar por encima de las cosas y todas esas cosas. Por supuesto que es una cualidad que uno puede desarrollar, el que las cosas no te afecten, no te lleguen, no te importen, en el sentido de no quedarse uno maquinando. Pero digo, ahí está uno de los temas que a veces creo que se entienden mal, que la gente se confunde en esto, cuando es decir, si alguien me hizo algo que no me gustó, no es que la solución es decir, bueno, no pasa nada, esto no me afecta, yo soy superior. No, uno tiene que tener claro qué tiene que resolver en esa situación, qué hay que hacer en esa situación, ¿no? Por ejemplo, esto, supongamos que yo trabajo en un lugar, ¿no? Y yo siento que me merezco que me asciendan, que me pongan en un lugar de mayor responsabilidad o que me paguen más. O que me den cierto trato que no me están dando. No es que uno tiene que decir, bueno, no hay que ser materialista y entonces, no, ser materialista es otra cosa, ser materialista es que eso te obsesione, preocuparte por el estatus o el poder donde estás significa que vos lo que querés es decir, miren, yo soy subgerente de tal lugar o miren el auto que tengo, es otra cosa eso. En general en estas situaciones lo que pasa es que uno hace un trabajo o hace algo que merece reconocimiento y por distintas razones no lo tenés y uno no se atreve a manifestarlo eso, a defenderlo, a poner en juego, en riesgo de alguna manera que, bueno, a ver qué reacción va a generar si yo reclamo. Entonces ahí puede ser incluso negativo el decir, bueno, no tengo que preocuparme por esto, son nimiedades. No son nimiedades porque tiene que ver con el camino de uno. Si uno está en un lugar y realmente, por ejemplo, te gusta lo que haces, crecer en eso es parte de tu camino de vida. O estás en un trabajo que quizás es por tener el ingreso, bien, pero el ingreso
te va a servir para quizás hacer otras cosas, viajar, estudiar, no vivir padeciendo, sufriendo el día a día, cosas que también complican el camino de uno si uno no les presta atención. Entonces, digo, esta es una de las cosas, por ejemplo, que les decía que me gusta transmitir de este programa, ¿no? Esas cualidades superiores se llega con desarrollo. Si yo puedo confrontar, yo puedo decir a alguien, esto que hiciste no me pareció bien. Esto que hiciste me dolió. Si no tengo miedo de hacerlo, después puedo elegir no hacerlo. Puedo elegir, bueno, acá no voy a ir al conflicto porque, bueno, por X razón. Ahora, si uno no lo puede hacer, evitarlo es una justificación, es una idea que usamos para evitarnos el problema y decir, en realidad no tenía que hacerlo, no. Uno se tiene que proponer eso porque nunca uno puede manifestarse realmente como es, con su potencial, si algo que justo no lo estás pudiendo decir o no estás pudiendo tener lo que realmente sentís que te mereces. A ver, decía Sandra, estoy comenzando a comprender y cambiando mi vida, las constelaciones también me ayudaron. Bien, interesante. A ver, decía, y creo que en mi caso viene del niño, ya que al ser única hija no aprendí a defender mi lugar, siempre me he sentido muy sola y también estando en pareja. Bueno, interesante esto, de cómo, bueno, lo que vivimos nos va a llevar a veces que sea difícil hacer rol, ¿no? Del que tuvimos, del que aprendimos, del que nos es tan común. Bueno, ahora sí, Claudia, no te vuelvo más loca. ¿Te parece? Vamos a compartir cuál es esta película y les voy a contar cómo se manifiesta en ella la sombra. A ver si alguno la vio. Cuéntenme. Si no la vieron, voy a tratar de no... Ahí está. La película, para los que están en Instagram, es El método Tangalanga. No pareciera ser una película donde uno fuera a poder tomar y aprender sobre la sombra. Pero lo es, cuando uno lo mira con esos ojos. ¿Por qué? Bueno, en principio es una comedia, como les decía, voy a tratar de no contar nada muy específico. La recomiendo mucho la película. No tengo ningún canje, todavía no, las plataformas no me están sponsoreando, pero igualmente la recomiendo porque lo vale, se lo merece. Bueno, en principio parece una comedia porque, no sé si lo conocen, cuéntenme si lo conocen. El doctor Tangalanga era un personaje famoso de los años 80, fines de los 80, 90, especialmente, y siguió en los 2000, que se hizo famoso por las llamadas telefónicas. Por eso los que están pudiendo ver el póster ahí, ven que hay un teléfono, ¿no? Llamadas telefónicas, la dice Sandra que la va a ver, muy bien. Las bromas telefónicas, ¿no? Y generalmente, ¿qué es lo que hacía? Bueno, llamaba a alguien y inventaba un reclamo absurdo, ficticio. Por ejemplo, no sé, podía llamar a alguien que hace muebles y decirle, y le decía, me llueve adentro del placar, ¿no? Cosas que, bueno, en principio parecen eh, eh, como, obviamente, como lo cuenta, tiene que ver con... bueno, bueno, romper esa estructura, situaciones absurdas que uno... Pero bueno, por ejemplo, lo hacía a veces con estos, justamente, ¿no? Personas que prometían cosas espirituales y lo que hacían era cobrar y no hacer nada, ¿no? Chantas, digamos, dicho mal y pronto. Pero bueno, era muy gracioso y muy divertido por eso, ¿no? Así enojar a las personas, dice Jorge. Exacto. Bueno, ahora voy, Gladys, con lo que comentás, pero quiero, bueno, ahora desarrollar un poquito este tema. Bueno, ¿qué pasa? La película que toma cosas de su vida, no sé exactamente, por lo que estuve viendo, no es exactamente, digamos, o se toma libertades creativas, digamos,
Pero ¿qué es lo que cuenta? Lo presenta a Jorge, que era el nombre de él, como una persona tímida, ¿no? Tímida que trabaja para una empresa de marketing justamente, pero el que hace las ventas es el amigo. Él tiene como una especie de bloqueo que cuando tiene que hablar, se traba, no le salen las palabras, se bloquea. Entonces, bueno, ¿qué es eso? Estamos viendo una inhibición, ¿no? Muy grande de la expresión. Eso en general va a tener que ver con miedos que hay de alguna manera al juicio de los demás, a la crítica, a la confrontación también. Entonces, ¿qué pasa en la historia? Te muestran esto, te muestran cómo él en alguna situación le pasa y se queda congelado y eso le trae problemas de trabajo, como no puede hablar con una chica que le gusta, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene a su amigo que es, también podríamos pensar un poco ahí, el amigo es más carismático, entrador. Hola Valeria, ¿cómo estás? Gracias, desde Catamarca. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué cuenta la película? Lo cuenta de una manera, digamos, más cinematográfica, espectacular, pero digamos que él se encuentra con algo, una especie de técnica que a lo que llega es que cuando él decía alguna grosería, esto imagínense, pasaba él es, digamos, nacido en los años 30 del siglo pasado, entonces, bueno, imagínense la educación. Bueno, y él llega a una escena donde se ve que él dijo una grosería, un insulto, y le hicieron lo que se hacía en esa época, alguno lo habrá vivido, lo habrá escuchado, le lavaron la boca con jabón, ¿no? Se decía esto para lavar, para limpiar la boca sucia, ¿no? Digamos, toda una metáfora castigo cuando alguien decía, ¿qué cosa? Palabras prohibidas, ¿no? Palabras que no se pueden decir, palabras que... El insulto, bueno, sería para explayarnos sobre el insulto, las puteadas, las groserías, porque siempre señalan a cosas de las que no se puede hablar, de las que formalmente no se le pueden decir a alguien, ¿no? Tienen que ver con las cosas que la sociedad, que una sociedad desvaloriza, entonces con poner a alguien en esa categoría, ¿no? Con, digamos, justamente salirse de las normas o romper con las normas sociales, y de ahí su poder, de la sombra, de que es lo que la sociedad no se permite, salvo en una explosión, ¿no? En la pelea, cuando todo explota, ahí sí insulto a alguien, ahí sí le digo de todo, pero en general, en todas las relaciones que tienen que mantener ciertas formas, eso no se expresa. Bueno, él llega a esta situación con una especie de psíquico y, digamos, básicamente, de nuevo, no quiero contar nada específico que no es tan necesario, hace algo que tiene que ver con la hipnosis, que da como un marcador de, bueno, cuando pasa cierta cosa, te conecta con algo, te desbloquea algo, ¿no? Un poco así funciona la hipnosis. Digamos, este psíquico con el que él termina, o mentalista, para ser más precisos, ¿no? Estas personas que trabajaban con estas técnicas para la autosuperación, que eran muy conocidos en esa época, muy populares. Bueno, con eso le destraba toda su parte inhibida. ¿Y con qué tenía que ver? Con el insulto, con el ser totalmente descarado al hablar con los demás, el que de decir cualquier cosa, que te puedo... bueno, nada, alguien totalmente irreverente, ¿no? Totalmente que disruptor con las normas sociales. Entonces sale esa parte de él ahí, bueno, en esa escena. La cuestión, digamos, la idea sería que eso estaba inhibido por experiencias que le trajeron miedo y llevan a que esa parte de él vaya a la sombra, ¿no? Entonces es alguien, por un lado, muy correcto, se muestra muy correcto, esa sería la máscara, y por otro lado, todo lo otro quedó inhibido. ¿Cómo se manifiesta eso? Con una personalidad que se bloquea. ¿Por qué se está bloqueando? Porque es el esfuerzo que hay que hacer para contener todo eso que tenés, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que pasa? De alguna manera surge, por casualidad, el personaje Tangalanga. ¿Qué hace? Llama, y cuando llama sale esta otra personalidad, este alter ego de Jorge, que no solo insulta, que no sería gran cosa, sino que es muy creativo, es muy picante, es muy irreverente, no le importa nada, es capaz de decirte cualquier cosa, es muy divertido. ¿Y qué pasó? Bueno, en la historia real, digamos, empezó a grabar estas llamadas un poco como prácticamente como un hobby, como un experimento, y claro, la gente las veía y les encantaba, ¿no? Y se empezó a hacer tremendamente popular. ¿Por qué? Porque justamente está mostrando, está conectando con algo que es la sombra de cultural, ¿no? Es decir, bueno, alguien que es capaz de decirte cualquier cosa, y por supuesto alguien que tiene un talento, ¿no? Un talento creativo para expresarse de esa manera. Para decir frases, para inventar situaciones ocurrentes cuando llama y hace un reclamo. Por ejemplo, una donde dice, bueno, llevé a mi loro y mi loro era muy correcto y de repente mi loro putea y me dice grosería. Entonces, ¿qué le hiciste a mi loro? Le dice un veterinario, ¿no? Digo, eso es inventiva, creatividad. Que la inhibición la corta, ¿no? Hace que eso se reprime y no se exprese. Entonces, un poco lo que te está, dice Gustavo, un loco linda, Tangalanga. Bueno, ahí está Solcito contando que está en Star Plus, la plataforma para los que la tienen. Dice, los que se sumen a nuestra comunidad de Telegram, podemos compartirle la película. Así que el que la quiere ver y no la tiene, la podemos compartir ahí por el grupo de Telegram. Así que súmense a nuestro grupo de Telegram, donde siempre podemos compartir estas cosas de una forma que puedan llegar, de una forma donde tenemos menos. Ahí está compartiendo el link Claudia también para entrar. Así que bueno, ahí van a tener un poco toda esta información, importante seguimiento de lo que vamos hablando en los programas. Entonces, ¿qué pasa? A ver si. Hola, Norgloriza, desde Colombia. Bueno, qué grande Colombia, saludos. Hola Valeria, también. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, este personaje, el crear un personaje, es una forma de canalizar todo eso que estaba en la sombra, ¿no? Es una forma de creando una estructura, es decir, primero, de alguna manera, manteniendo esa división, es decir, este soy yo y este es el personaje, ¿no? En realidad esta es una máscara y este personaje es otra máscara que se construye, pero a través, canalizando ese personaje, toda la creatividad y todo eso de la persona que estaba bloqueado por la inhibición. Entonces, esto tiene que ver con lo que a cualquiera le puede pasar y tiene que ver con conectar con esta energía, ¿no? Porque energía bloqueada, energía que uno manda a la sombra, después corta las manifestaciones de uno. Entonces, por ejemplo, acá, un poco en Tangalanga está esto, por ejemplo, la agresividad, ¿no? La agresividad de, bueno, si alguien me estafó, si querés, Claudia, saquemos un poquito el toro, seguindo de la película, pero, o más bien de la, pero bueno, ya se pudo ver, gracias. La agresividad tiene que ver con, por ejemplo, esto, confrontar a alguien, defenderse, reclamar si te pasó algo. Cuando uno no puede manifestar esa energía, y esto en general pasa con las cosas que socialmente están inhibidas o familiarmente o por algún trauma que uno puede traer familiar, están inhibidas en uno, pero puede ser distintas cosas. Puede ser con la agresividad, donde uno no manifiesta en general por el miedo a que eso surja y salga a ver qué va a salir, qué me voy a encontrar cuando deje surgir mi agresividad. Pero puede pasar con otras cosas, ¿no? Con la sexualidad, por ejemplo, que va a tener que ver también con la energía, con el disfrute, con sentir placer, con decir lo que quiero, con expresarme, ¿no? Con mostrarme. Cuando eso está inhibido, uno tiene que hacer muchas cosas para contener eso. Y en general la personalidad, que
en alguno de los próximos programas seguramente hablemos de la personalidad. La personalidad es algo construido con algunas cualidades y en general tiene que ver con cómo nos defendemos de ciertas cosas. Entonces alguien muy correcto, extremadamente correcto, en general está frenando su parte agresiva. Ahora, si esa persona logra empezar a manifestar, empiezan a surgir cosas que siente, cosas que le pasan con los demás. Entonces, ¿qué pasa? Eso empieza a cambiar tus relaciones, empieza a cambiar cómo te mostrás, cómo te manifestás. Digo, y en lo inhibido puede estar la sensibilidad también. Alguien que es muy, como decíamos, muy principio masculino, muy de tengo que ser, bueno, inhibe su sensibilidad. Y entonces, ¿qué pasa? No conecta con que las cosas le pueden producir emociones, con que lo pueden afectar. Puede conectar ahí con su vulnerabilidad y por medio de sentir esa vulnerabilidad es que puede tener un montón más de posibilidades, ¿no? Es empezar a destrabar la enfermedad, los mecanismos tan defensivos o las adicciones, todas esas cosas que se instalan cuando uno no se está expresando. Digo, lo mismo la creatividad. La creatividad es igual, tengo ideas y las plasmo, encuentro cómo plasmarlas. Siempre digo, ¿no?, que esta época de internet, así como lo estoy haciendo yo, le permitió a muchísima gente plasmar eso que tenía. Entonces vos tenías a alguien que era, bueno, Marta, trabaja en un supermercado, pero de repente vos ves que por medio de una página de Instagram, de TikTok, de YouTube, de un blog, ves que es apasionada de los viajes, ves que es talentosa para el humor. A veces la sociedad no da lugar porque uno está buscando sobrevivir, porque uno no es estimulado a seguir estos sueños, a desarrollar estas cualidades. Y entonces lo que pasa es que eso queda inhibido. Bueno, ese canal en más de un sentido, es decir, bueno, si yo me armé mi canal de viajes porque me apasiona contar lo que conocí, bueno, de repente va a empezar a conectar con mucha gente que sintoniza con esa energía, que le gusta, a mí me encanta que me cuenten, que me muestren lugares. Entonces, eso da potencia a la persona, ¿no? Y esas cosas suelen estar inhibidas por el juicio, la crítica, ¿no? Las normas, como hablaba al principio, excesivamente rígidas, las categorías excesivamente rígidas de hombre, mujer, persona de tal familia, ¿no? Bueno, a mí me dice Sol, pensé en todo en todas partes al mismo tiempo también, refería al tema de las sombras, pero es mucho más compleja. En el método Tangranga está más simple para comprender. Bueno, hay algunas películas ahora también muy interesantes para analizar, pero bueno, todo en todas partes al mismo tiempo también está hablando desde otro lugar de las posibilidades de lo que uno puede ser. No sé si la vieron, ahora arrasó en los Oscars, no solo como mejor película, pero también por en medio de la metáfora de los viajes de las distintas dimensiones, te está hablando de las elecciones en la vida, de lo que uno puede llegar a ser por un suceso, de cómo un suceso te marca, te lleva por un camino, ¿no? Y cómo tomar conciencia de eso, en realidad, lo transforma a uno, ¿no? Le hace abrir una infinidad de posibilidades. Así que, bueno, quizás podamos hablar. Sol, ¿qué te parece? ¿Me puedes ayudar a hablar en otro programa de esa película también? Y también quería hablar de La ballena, otra película por la que Brendan Fraser acaba de ganar el Oscar, también una película muy interesante para analizar, que también toca temas como, bueno, la enfermedad y cómo la enfermedad está conectada con los traumas, ¿no? Como también lo que tienen de luminoso las personas y cómo hay de alguna manera una lucha entre esos dos aspectos, ¿no? El miedo, lo autodestructivo y lo luminoso. Wow, Andrómeda, saludos de República Dominicana. Hoy tenemos gente de Uruguay, de Colombia. Hermoso, me encanta. Andrómeda, así como todos los que están contactándonos de otro lugar, siempre los invito a que cuenten también, a que cuenten ustedes
Bueno, porque también las problemáticas, los temas culturales, los temas de cada lugar, es tan interesante que uno pueda, sí, pero bueno, afectan el contexto. En un lugar se está más con una problemática y en otro lugar más con otra, ¿no? Así como por Argentina nos atraviesa siempre el tema económico, pues estamos en una constante crisis. En otros lugares los problemas van por otros lados y eso tiene que ver, eso marca las sociedades, marca a las personas y los lleva por distintos caminos, ¿no? O sea, una persona que, digamos, esto de estar sobreviviendo muchas veces, por un lado hace que las personas resignen sus proyectos mucho más fácil, porque el contexto es mucho más difícil para explotarlo, pero por otro lado puede también estimular la creatividad, ¿no? Somos resilientes, los argentinos salimos de la adversidad, estamos acostumbrados a las situaciones complicadas, a reinventarnos, ¿no? A empezar de cero, entonces eso también marca y da cualidades, ¿no? Por algo nos toca una experiencia en cierto contexto. Bueno, ahí decía, pedía otra película, Andrea. Bueno, ahí tiramos dos, todo en todas partes al mismo tiempo, dijo Sol. Y La ballena, que bueno, probablemente estemos contando en otros programas, digo, porque bueno, si ven yo no me destaco en ese análisis que tienen algunos también mucho más observadores de ver detalles de películas, sí me gusta extraer el mensaje y pensar, bueno, ¿qué nos puede decir esto y cómo podemos aprender, ¿no? De esa situación? Así que bueno, estamos llegando al final. Y bueno, como les decía, el tema del perdón lo vamos a dejar para un próximo programa. Pero bueno, sí les adelanto un poco, simplemente como para dejar el tema planteado, que me parece interesante, que antes que nada, antes de decirles esto, bueno, tiene las redes ahí, mi Facebook, mi YouTube, el canal de YouTube, Psicología de Otra Dimensión, mi Instagram, Lic Matías Martín. Para los que no están mirando de Instagram, súmense, pongan likes, cuando vean los videos, por favor, comenten, pongan like. Si les gustó, si hay algo que quieren que llegue a otros, compártanlo, que eso ayuda a que eso llegue a otras personas realmente y que, bueno, que estos mensajes se difundan, ¿no? Si ustedes resuenan con estos mensajes y les ayudó. Decía, un libro que se llama Honestidad Radical. De ahí viene esto que lo vamos a contar en un próximo programa, seguramente, que habla en algún momento hablaré del libro en general, porque esto es lo interesante también, ¿no? Tener diferentes visiones, pensar desde distintos lugares la vida, ¿no? El dogmatismo, es decir, la vida tiene que ser de esta manera y uno tiene que hacer las cosas de esta forma. Bueno, a mí me parece mucho más interesante cuando uno puede aprender de distintas perspectivas y quizás ver, bueno, de ahí qué tomo, ¿no? ¿Qué resuena conmigo? Por eso le decía, quizás haya personas que les resuene, por ejemplo, esa búsqueda de la tranquilidad, de la no reacción, de la paz. Bueno, ese es un camino de lo espiritual. En mi opinión, algo que se llega pasando por la sombra, integrando el dolor, ¿no? Pero uno puede tener resonar más, ir por ahí. En cambio, otros pueden ir más por la acción, la creatividad o el confrontar, el ir, el ser activo en la vida, como eso también crecimiento espiritual, ¿no? Porque estamos hablando de que la persona amplíe sus posibilidades, ¿no? Entonces, este libro hace una crítica de lo deshonestas que son las relaciones, ¿no? Cómo tenemos tantas cosas que no les decimos a los demás. Mencionaba, a ver, voy a volver un poquito a ver si encuentro la pregunta. Alguien que decía que hablaba de la relación con su madre. Gladys, ahí está. Gladys, no, Elena, dice Elena. Tengo que confrontar a mi mamá, me cuesta, por ejemplo. Bueno, lo que hablemos de esto seguramente va a ayudar, ¿no? Pero decía, ¿no? El libro habla y ayuda a tomar conciencia de cuántas cosas no decimos, ¿no? Cuántas cosas dejamos pasar.
cómo inventamos excusas para no decirle a alguien lo que pensamos, lo que nos dolió una situación. Entonces, un poco la premisa es decir, si uno no hace eso, eso va a generar no solo esos rencores, sino esas emociones trabadas, ¿no? Que tiene también que ver con lo que hablamos de la sombra, ¿no? ¿Por qué? Bueno, justamente por el miedo. Y lo que plantea es, si uno dice las cosas como si uno se saca eso, si uno pone en común, realmente es que las relaciones se pueden profundizar, ¿no? Entonces, vamos a, cuando retomemos a hablar de, bueno, qué es lo que plantea que hay que hacer, y poner en discusión también, ¿no? Porque a veces eso es difícil, a veces uno tiene miedo, a veces uno dice, bueno, tengo miedo de lo que pueda pasar si digo esto, si hablo tal tema, pero siempre sí sabemos que queda un dolor, ¿no? Que queda una energía negativa cuando no podemos manifestar esas cosas. Entonces, esto que decía Elena, de confrontar, bueno, en general, para tirar algunas cositas, uno tiene que tener muy claro ahí el mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Y entender que cuando uno va y dice algo desde lo que uno siente, siempre enfocar en lo que estoy sintiendo y en qué cosa en particular es lo que no me gusta, bueno, eso es más difícil que sea problemático para la relación, porque no es un ataque, no es un insulto al otro, y es muy probable que a partir de eso realmente se amplíen, mejoren las relaciones, ¿no? A veces no es fácil de hacer, pero siempre que pasa, en mi experiencia que constantemente me están contando estas situaciones de poder plantear algo, de poder confrontar, siempre terminan enriqueciendo la relación, haciendo que la relación sea más honesta y por lo tanto que haya reales ganas de estar con el otro, que realmente el afecto que se tiene por el otro se manifieste más, mientras que cuando hay rencor, algo que no se pudo decir, en general eso va a generar distancia con la persona, va a generar a veces agresividad manifestada de diferentes maneras. Así que bueno, todo un tema porque las relaciones son también las áreas de más dificultad de la vida y por lo tanto más maestría, ¿no? El lograr cómo nos encontramos con los otros. Ahí Carolina decía que está desde Uruguay. Bueno, claro, bueno, ahí me dice Sol que hay una chica que se llama Eva, habla español, que trabaja en un supermercado chino, es una ciudadana china que vino acá como tantos otros y hace videos contando estas situaciones, ¿no? Eso es el manifestar, el decir, bueno, yo no soy nada más el cajero o el tal que, sino decir, bueno, si tengo humor, si tengo cosas que expresar, encontré un canal para eso, ¿no? Ahí está manifestando algo que probablemente otros no hagan o no esperaran de ella, pero lo encontró y sin duda eso trae, digamos, un montón de otras situaciones y posibilidades de la vida, crecimiento económico y tantos otros. Así que bueno, ahora sí me voy a despedir porque estamos pasadito de tiempo. Gracias a todos por estar, por los comentarios. Súmense al Telegram que vamos a estar compartiendo ahí algún enlace para que vean la película. Y bueno, nada, gracias por estar y nos vemos la próxima semana a las 10. Los dejo para que vuelvan acá a Quinta Dimensión con los chicos de Halo de Luz, Mike y Rubén. Y nosotros la semana que viene probablemente haya un video, que no tengamos directo, porque venimos haciendo este esquema y vamos a estar compartiendo más cosas por las redes. Así que, bueno, muchas gracias por estar y nos vemos la próxima. Hasta pronto.